don Marcos Bravo. Sí, don Marco. Ok, Él no trae, o sea, la única que trae presentación es doña Familia. ok. Nosotros vamos a pura. Perfecto. Y por el orden que hemos establecido, don Marcos, si gusta no se me sienta y más bien viene por acá de una vez. Va a ser nuestro primer exponente en esta tarde, don Marco Benicio Ruiz. A quien les pido que le brindemos un fuerte aplauso, por favor. Pónmelo aquí mejor, así yo me ayudo con la tabla. Hola, ¿qué tal? Esta es la semana del asociado, ¿verdad? Del colegiado. Del colegiado. Está bien. Buenas tardes. Un gusto estar por acá nuevamente y sobre todo felicitarlos. Entiendo que están celebrando la semana del colegiado y es muy importante que las organizaciones de pensamiento como esta ayuden a los costarricenses a reflexionar sobre los retos que tiene el país y sobre todo las decisiones que debemos de tomar. Evidentemente, pues uno cuando ve lo que ha sucedido en los últimos días, un saludo al señor viceministro y a la señora Jiménez, representante del Estado de la Nación, que estoy seguro son expertos en el tema que vamos a tratar. Yo prefiero enfocarme un poquito desde una visión de empresario, pero con experiencia que tuve durante casi 10 años en el sector público, ver cómo veo de estas grandes decisiones y cómo pues, las reformas fiscales puede ser la base de un acuerdo nacional importante sobre las cosas, sobre la agenda que sigue. Y les decía que, sin duda alguna, esta semana, aparentemente, un grupo de magistrados vieron la luz, y eso es importante, porque creo que ha habido una enorme confusión nacional. Desde la campaña política no fue tan mal en eso, o sea, hubo candidatos que dijeron claramente que creían en la importancia de la reforma fiscal. El propio presidente de la República actual, don Carlos Alvarado, hay que reconocerle que él ha sido consistente en ese tema. No así el segundo a bordo, don Fabricio, a quien quiero decirle, yo apoyé en la segunda ronda, porque creí que rodearse con gente como Edgar Ayales, como Gerardo Corrales, economistas distinguidos, gente que sabía, dio su apoyo a que se arreglara, que el país tenía que entrar en esa discusión y había que resolver ese problema. Y lo primero que hizo con su nuevo partido fue negarle el apoyo. Esos políticos ya tienen que desterrarlos en este país, y quiero decírselo porque no es el momento. Este es el momento de que todos entender qué es lo que está pasando. Entonces, creo que tenemos una enorme oportunidad siempre y cuando reconozcamos las limitaciones. En primer lugar, lo que se aprobó, y como estoy seguro que ellos lo van a comentar, pues es básicamente un inicio. Hay una agenda que construir, no es la solución. Puede ser un inicio de ponernos de acuerdo sobre las transformaciones que requiere el país. Mucho se habla todavía sobre el Tratado de Libre Comercio, que es algo en que yo participé muy fuerte, era ministro de Comercio en esa época, digo yo, en la época en que se discutió el referéndum, y claro, muchos lo pusieron como que hubiera sido la pomada canaria, en lo absoluto. El tratado era un asunto importante para continuar generando empleo, para continuar atrayendo inversiones, para darle una oportunidad al país, pero la agenda que se señaló que había que cumplir incluía la estabilidad fiscal. Llevamos años de estar cercano a la OECD, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en París.
A mí me tocó, siendo ministro de Comercio, en el 2006, 2007 más o menos, visitar OSD y firmar tal vez un primer acuerdo para que Costa Rica fuera parte, en aquel momento se llamaba el Centro de Desarrollo de la OSD, que era pues básicamente un mecanismo para que países menos desarrollados pudieran beneficiarse de algunos de los programas que tiene esta institución. Posteriormente, el gobierno que siguió de doña Laura Chinchilla formalizó la posibilidad de que Costa Rica fuera miembro de la OSD e inició el proceso de membresía con la participación y los compromisos que se han dado. Y el gobierno de Luis Guillermo Solís le ha dado seguimiento, o le dio seguimiento en su momento. Ya se convirtió en una política de Estado, un acuerdo, y pues pienso que va en una buena dirección y va a requerir de una serie de transformaciones importantes, temas como los monopolios, por ejemplo, porque se habla poco. Digamos, aquí cuando se habla de monopolios, en algún momento se habló del monopolio de la electricidad, ya no es monopolio, el monopolio de telecomunicaciones, tengan algunas cosas como lo del Recope, alguna otra cosa, pero son peores. Hay monopolios en el transporte público espantosos que involucran gente del sector privado. En ciertos servicios están dominados por 2 o 3 personas. El propio transporte público, que ha sido una discusión terrible, que Uber, que los taxistas, que eso, realmente es una agenda que el país tiene que afrontar. Pero el reto más grande que tenemos es que una vez que hemos establecido esto, son dos. Uno, bueno, el gasto público tiene que reducirse, tiene que transformarse el Estado. A mí me gustaba mucho la idea que lanzó don Otón Solís del proyecto Cerrar, en el cual pues hay que hablar en serio de quitar las duplicaciones de las instituciones. Y no se trata, cuidado, de debilitar al Estado. Nadie está hablando. Los costarricenses queremos un Estado fuerte, pero que sirva, que dé buenos servicios, que sea eficiente, que brinde a la población mucho más que los ingresos que nos quitan. Queremos un Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, que construya obra. Queremos un sistema de salud que resuelva los problemas de salud, pero no lo están haciendo. Entonces, hay que entrar definitivamente con bisturí. O sea, un cirujano no solo corta, un cirujano corta, arregla y deja funcionando todo. Aquí no se trata de eso. Entonces, tenemos que perder ese miedo. Yo he visto que hay instituciones que se han convertido en un fin en sí mismo. Por ejemplo, el ICE nació para dar electricidad a toda la población y después telecomunicaciones. Bueno, tal vez ya no es tan importante las telecomunicaciones porque hoy hay muchísimas otras alternativas, pero vean, las tarifas de internet, al menos en telefonía o móvil, han bajado. La cobertura ha aumentado. La competencia ha sido buena. Por supuesto que necesitamos la RECEP, que necesitamos una regulación, que necesitamos todo eso, pero tenemos que seguir en esa línea. Esa es la realidad. Hace pocos días, con una sorpresa enorme, veía esa discusión sobre doña Alicia Avendaño, quien me tocó en los inicios aunque habláramos del gobierno digital. Hicimos un grupo de trabajo que primero lo tuvo don Kevin Casas y después, cuando don Kevin salió del gobierno, lo asumió la entonces vicepresidenta doña Laura Chinchilla y se sentaron las bases de lo que podía ser un gobierno digital, y doña Alicia era una persona muy, muy constructiva en eso. Cuando me entero que la habían relegado a mandar a Raxa y que la estaban eso, pero qué barbaridad, dice uno, si eso es algo de lo que todos los ciudadanos nos tenemos que beneficiar. O sea, Costa Rica, a pesar de tener una gran capacidad y gente brillante, estamos muy mal. Todavía hay lugares donde
manejar por la correo electrónico es imposible, donde hay que hacerse presente personalmente, hay que ir a hacer fila. En algunas cosas se han mejorado, pero no todo eso. Entonces, quiero llamar la atención que la agenda por venir es muy grande. O sea, esto, el plan fiscal, lo que nos debe dar es un respiro, y ahora entro en estas partes, en algunas recomendaciones muy concretas, que a mí me parece que tenemos que ponerle atención. Si lo vemos como que es el inicio de una serie de acciones, definitivamente tenemos que seguir en el plan de reducción del gasto. Es decir, es que el gasto sea más eficiente. Ahí están los diputados discutiendo en la ley de presupuesto que verdaderamente se pueda medir la eficiencia de una institución. Es que nadie en el sector privado se le ocurriría, o en una institución como esta, se le ocurriría pensar que el presupuesto simplemente se hace y no se le fijan metas, y no se fijan metas de ejecución y no se cumplen. Cuando en una empresa privada eso sucede, pues se cambia el gerente o se busca otra junta directiva. Es decir, el gobierno grande como es, se ha convertido en algo intocable, y eso definitivamente no puede ser. Entonces necesitamos acciones muy concretas. Una de las áreas que me parece que hay cierto consenso en algunas de las fracciones es de la ley de empleo público. Hasta donde tengo entendido, el gobierno anunció que, ahora don Nogui nos puede aclarar, que creo que para febrero o marzo van a presentar esa ley de empleo público, porque realmente tenemos que equiparar. Este es un país muy igualitario, las diferencias enormes que hay entre instituciones en cuanto a la remuneración, y eso me parece que es sumamente urgente, importante, para evitar que se vuelva a disparar todo eso. Y el tema también fundamental es el tema de la reactivación económica. Y aquí sí quiero hacer algunos temas puntuales, porque, digamos, tenemos un enorme problema que es la generación de empleo. Si algo el país se ha venido a menos, y los estudios del Estado de la Nación y el recién publicado de encuesta de hogares demuestra que hemos retrocedido en cuanto a la generación de empleo. Y eso sí es fatal. Eso sí es fatal, porque en un país que busca tener oportunidades, donde hay algunos sectores que les ha ido muy bien, otros no tan bien, pues efectivamente la generación de empleo es una prioridad. Y por eso, digamos, aunque a mí en lo personal pudiera no gustarme algunos temas puntuales de la reforma fiscal, pues hay que apoyarla, porque para que el Estado siga prestando ciertos apoyo básico a sectores más necesitados, a la educación, etcétera, se necesitan esos recursos. Entonces, sí creo yo que en la Asamblea Legislativa se está generando algún consenso de darle prioridad a algunos proyectos de ley importantes, por ejemplo el de educación dual, que eso es algo que todos los costarricenses deberíamos apoyar eso, mientras que algunos gremios de una manera errónea se dedicaron a combatirlo. La educación dual es la modernización de un sistema de trabajo que se estableció en el país desde hace muchos años, tener la oportunidad de que, paralelo a la formación profesional o la formación a la educación secundaria, los jóvenes empiecen a tener alguna posibilidad de empleo temporal, que aprendan a generar. Esa es una área fundamental que ha demostrado tener un enorme éxito en muchos países europeos, y tenemos toda esa experiencia. Creo que en ese aspecto es fundamental que haya un consenso rápido en materia de generación de empleo. El teletrabajo, ¿cuántos años tenemos de estar hablando de teletrabajo? Y cuando uno ve las presas, cuando uno ve lo que nos cuesta, y que va a costar años, es decir, el tema de infraestructura nos va a costar muchos años en resolverlo, pero el teletrabajo tiene sentido
Creo que el país tiene buena capacidad de comunicación ya, hay internet disponible en muchos lugares del país, tal vez si no en todos, pero en las áreas urbanas, por lo general, eso no es, perdóneme, yo conozco personas que duran 1 hora y media en llegar a su trabajo, en un bus, o tener que irse manejando si tienen su propio carro, horas en presa. Es decir, los programas que más rating o que más audiencia tienen son a esas horas, Pelando el Ojo y Amelia Rueda, porque todo el mundo va en el carro o va sentado en el bus oyendo eso. Esa es una realidad. Por eso es que son tan populares, digamos, esa es la realidad. Entonces, eso no podemos permitirlo. El tema es decir, tenemos retos enormes y voy a listar algunos de estos proyectos. El tema de banca del desarrollo, porque estamos claros, amigos y amigas, que tenemos que apoyar como debe ser el emprendedurismo. A mí yo no veo nada de malo en que un profesional, y aquí hay muchos profesionales que tal vez tengan un trabajo fijo, pero que también tenga su actividad adicional, ya sea los fines de semana, ya sea eso. Mire, yo en los últimos meses me he dedicado a recorrer este país para arriba y para abajo, o sea, me encanta el concepto ese del turismo rural. Eso es algo que a mí realmente estar con un campesino que trabaja la tierra de lunes a viernes y que el domingo él es el guía, el que nos lleva a conocer su comunidad, sus ríos, a cuidar su montaña. Eso es increíble y Costa Rica está llena de esos lugares y eso es un ingreso adicional para esa persona y eso se puede convertir en una empresa y sus hijos que están estudiando, ya alguno estudia turismo y ya piensa en tener una página en internet y uno empieza a ver una transformación como debe ser. Entonces, debemos de apoyar con planes concretos. Se ha hablado mucho, pero hay demasiadas trabas. Hay efectivamente, creo que 3 fracciones, el otro día escuchando un programa de doña Amelia Rueda, por cierto, estaban 3 jefes de fracción de los partidos más importantes, todos hablaron de teletrabajo, todos hablaron de formación dual, todos hablamos de asociación pública-privada. Y aquí esto es fundamental, porque yo he escuchado, en los últimos meses, he escuchado que esa es un tema que todo el mundo habla y habla y habla y habla. Pero realmente hay mucha gente que está opuesta a eso. Sí, ¿a quién se le ocurre hace unos tiempos, y hubo un ministro que lo dijo, que el gobierno debía comprar la ruta 27? Porque ahí de ahí que deberían expropiarla, gastar 400 millones y que fuera el MOP nuevamente comprar. ¿De dónde sacamos dinero para eso? Ya el gobierno actual se quitó prácticamente de la idea de construir el aeropuerto de Orotina, el futuro a 15, 20 años de este país, y ya lo congelaron. Yo no culpo a don Rodolfo Méndez, posiblemente él se encuentra abrumado con la cantidad de necesidades en temas de circunvalación, de construcción de carreteras, y dice, en 3 años o 3 años y medio, que es lo que me queda, yo no voy a poderle entrar a eso, y lo dejaron parqueado. Yo espero que lo retomen, porque ese es un excelente programa para poder desarrollar una región. Imagínense ustedes en una zona como Orotina, por ejemplo, que es donde está definido que va el aeropuerto, todo el polo de atracción de esa parte de Punta Arenas, de esa parte de la zona sur, turismo. A mí, yo traje una vez un experto a ver el lugar del aeropuerto y qué se le ocurría, y fuimos a darnos una vuelta ahí por Orotina y me dice, mire, con la fruta que ustedes tienen, aquí traer aviones que lleven fruta fresca a Asia, que no hay suficiente, está a la vuelta de la esquina. Imagínense ustedes con ese aeropuerto poder exportar frutas de la zona de Orotina a muchas partes del país. Entonces, tenemos que retomar ese aspecto. Entonces, yo lo que quisiera es instarlos a que seamos constructivos. O sea, posiblemente a todos algo nos duele la reforma fiscal y tenemos que exigirle al gobierno más control del gasto, mayor uso más eficiente y eventualmente eliminar duplicidades.
pero lo que es cierto es que este país merecemos todos algo mejor. Merecemos, y esa gente, y esa no generación de empleo a mí me preocupa mucho, porque realmente estamos condenando a generaciones de jóvenes a no desarrollarse. Ya los que pasamos 50 años posiblemente ya tuvimos una oportunidad, ahora nos toca ayudar, y esa es la parte, tenemos que lograr que el país se ponga en pie de guerra. Hay muchas posibilidades, y lo que hay que hacer entonces es forzar a los diferentes actores políticos y hacer propuestas muy concretas en esa transformación del Estado que tenemos y la generación de empleo como base importante. Yo termino aquí porque sé que los compañeros van a abordar otras cosas y con mucho gusto en las preguntas pudiéramos abordar algunos otros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marco Vinicio. Le cedemos la palabra a doña Pamela, representante del Estado de la Nación. Ah, ok, y la gente la ve. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar en el colegio el día de hoy. En este foro yo lo que les voy a presentar son algunos de los resultados del informe Estado de la Nación en materia fiscal. Lo que ustedes tienen en sus manos es el resumen del informe de este año. En realidad el resumen, bueno, nosotros hacemos análisis en materia económica, pero también en temas ambientales, sociales, políticos, y hay un capítulo especial sobre el sector transporte. Eso es un resumen, el informe completo es mucho más grande, todo está en la página web, cualquier material que necesiten se les puede facilitar, y eso nada más como un anuncio. Entonces yo lo que les voy a presentar es sobre la situación fiscal, y algunos de los hallazgos son de publicaciones de ediciones anteriores del informe. Como una valoración general de la economía, lo que el informe plantea es que para el 2017, que es el año en análisis, y los primeros meses del 2018, la evolución de la economía fue adversa. ¿Esto por qué? Porque la mayor parte de indicadores que nosotros damos seguimiento, crecimiento económico, generación de puestos de trabajo, precios, tipo de cambio, tasas de interés y la situación fiscal se movieron en una condición más adversa. Vemos que la economía tiene menos crecimiento, se está desacelerando la economía, los hogares están consumiendo menos, las empresas están reduciendo sus inversiones, las exportaciones se desaceleraron, y hay mayores presiones inflacionarias, mayor volatilidad del tipo de cambio y mayor aumento en las tasas de interés. Además, con una coyuntura internacional que antes facilitaba la estabilidad y ahora esta coyuntura más bien genera mayores presiones para la estabilidad económica. Aumentos en los precios del petróleo, que implica aumentos en el costo del transporte y en el precio de los alimentos, que afectan en gran medida a los hogares de menores recursos, y también aumentos en las tasas internacionales, las tasas de interés internacionales, que también aumentan el costo de endeudamiento. Ya entrando en materia fiscal, la idea principal que plantea el informe es que en materia fiscal aumentó la magnitud, la complejidad y las repercusiones de hacer un ajuste fiscal. Recordando que nuestro periodo de análisis es 2017 con una perspectiva de largo plazo. El cierre de edición nuestro fue previo a la discusión del proyecto 20.580. Sabemos que hay un mayor deterioro de las finanzas públicas y este gráfico intenta mostrar un poco este deterioro. En el eje horizontal lo que tenemos son los ingresos del gobierno central y en el eje vertical los gastos. La línea diagonal lo que muestra es una situación hipotética en la que el gobierno hubiera gastado exactamente los recursos que tenía disponibles para cada año.
¿Cuál es la realidad? La realidad es esta: los puntos para la mayor parte de los años están por encima de la diagonal. ¿Qué significa? Que hemos estado gastando más de los ingresos que tenemos disponibles. Y ustedes pueden ver cómo la brecha entre gastos e ingresos se ha incrementado. Y eso resulta en un déficit fiscal que incrementó de 3,3 a 6,2% del PIB entre el 2009 y el 2017. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Pues no tenemos recursos suficientes, estamos gastando más de nuestras capacidades y por lo tanto nos tenemos que endeudar. Entonces ahora vamos a tomar cada una de estas bolitas y las vamos a ajustar según el tamaño de la deuda. Y entonces en el gráfico ustedes pueden ver cómo la deuda pública incrementó rápidamente del 2009 al 2017, pasó de 27% a 49% del PIB. Prácticamente esto lo que significa es tome la economía, tome la producción de este país, pártala a la mitad y eso es lo que le debemos al mundo. Si el país no hace nada, no hace ninguna reforma, y digo esto porque la reforma todavía no ha sido completamente aprobada, la proyección es que la deuda llegaría a ser el 70% del PIB cuando Costa Rica cumpla el bicentenario de su independencia, que es una cifra muy difícil de pensar, que todavía vamos a conseguir los recursos que nos van a seguir prestando con un endeudamiento del 70% del PIB. Uno de los factores que presiona el endeudamiento es el gasto público. Sabemos que uno de los temas es que el gasto está concentrado y que es inflexible. Más del 70% del gasto del gobierno central está concentrado en dos rubros: transferencias y remuneraciones. Sabemos que además transferencias son transferencias a otras instituciones que en parte también se usan remuneraciones. Es importante esta aclaración. Cuando hablamos de remuneraciones del presupuesto del gobierno central, estamos hablando de remuneraciones del gobierno central. Y otro de los rubros es intereses. El gasto creció del 2016 al 2017 de 6,1% a 9,1%. Ahora, esta es la estructura del gasto, pero no todos los factores aportaron a este crecimiento del gasto en la misma medida. Cuando cambiamos esta gráfica, según cuánto aportó cada uno de estos factores al crecimiento del gasto, vemos que transferencias y los intereses son los rubros que más aportaron al crecimiento del gasto. Transferencias porque representa una gran parte, pero los intereses no representan una gran parte, pero está creciendo mucho. ¿Esto qué es lo que significa? Que el endeudamiento, que cada vez es de mayor costo, está empezando a presionar cada vez más el gasto público. El otro factor que presiona las finanzas públicas y presiona el déficit fiscal es la estructura de los ingresos del gobierno. Este gráfico en las barras grises lo que tenemos es el crecimiento de los ingresos tributarios. Entre el 2014 y el 2015 el crecimiento de los ingresos incrementó de forma importante. Si ustedes recuerdan, en la administración Solís Rivera, una de las promesas de campaña fue no hacer nada, no discutir nada de la reforma fiscal durante los 2 primeros años, con el objetivo de que se podía solucionar el problema vía medidas administrativas. Y entonces, hoy sabemos que eso no fue suficiente, pero que sí se tomaron medidas administrativas importantes como la retención del pago del impuesto sobre la renta a pagos con tarjeta de débito y crédito, y además implementaron otro tipo de medidas administrativas como minería de datos, cruce de bases de datos, que permitieron incrementar la recaudación, especialmente en renta. La línea azul es el crecimiento del impuesto sobre la renta. Sin embargo, las medidas administrativas llegan a tener un tope. O sea, mejoré la recaudación en un momento que en teoría, si no hubiera evasión ni elusión, la recaudación no tendría que haber mejorado, porque la retención hubiera funcionado simplemente como un adelanto del impuesto que ya de por sí iba a pagar. Pero si la recaudación incrementó, lo que me estaba mostrando un poco eran las prácticas de evasión.
pero estas medidas administrativas llegan a tener un límite, o sea, yo me puedo socar la faja, pero hasta cierto punto. Y esto además se refleja en una desaceleración en la recaudación con un contexto económico ya no tan favorable, mayores presiones en los precios y una desaceleración de la economía. Una de las cosas más graves que les puede suceder al gobierno en este momento es que la economía se está desacelerando porque eso afecta en gran medida la recaudación de impuestos. Porque si los hogares gastan menos, significa que las empresas van a vender menos y por lo tanto van a reportar menos impuestos, no porque están evadiendo, sino porque su renta neta es menor. Entonces, en resumen, ¿cuál es el tema acá? El ajuste requerido incrementó de forma importante en un solo año, de 3,2 a 5 puntos del PIB entre el 2016 y el 2017. Y aquí lo que planteamos nosotros es, la inacción tiene un costo y no haber hecho nada en un momento más favorable, pues ahora lo que tenemos es de que el costo de hacer un ajuste es mucho más elevado. ¿Significa esto que tenemos que implementar una reforma de 5 puntos del PIB en un año? No, porque eso más bien lo que significaría hacer un ajuste tan drástico en el corto plazo, significaría que se podría generar una desaceleración de la economía. O sea, la medicina nos saldría peor que la enfermedad. Pero esto lo que nos plantea son dos cosas. Uno, el esfuerzo que requiere realizar la sociedad costarricense, que además es un sacrificio que debemos de hacer todos, pero que se debe procurar que las personas más vulnerables sean las menos afectadas, pero además que la reactivación de la economía, y tomando un poco lo que el compañero antes estaba mencionando, la reactivación de la economía es fundamental, porque si logramos reactivar la economía y mejorar el crecimiento económico, el tamaño del ajuste requerido puede reducirse. El endeudamiento, como les estaba comentando, se ha incrementado, pero además se incrementó en condiciones asumiendo más riesgo. Y recuerden que esto es hasta el 2017, que es de los registros de la administración anterior. Después de un periodo en que nos veníamos endeudando cada vez menos a tasa variable, incrementó de forma importante el porcentaje de deuda a tasa variable, incrementó el endeudamiento de moneda extranjera. No solo las personas se endeudan en dólares, el gobierno también se endeuda en dólares en el mercado interno, y además después de un periodo en que se redujo el endeudamiento de corto plazo, nos endeudamos más en periodos menores a un año. Y un poco esto fue lo que se estuvo discutiendo mucho a inicios de este año sobre mayores riesgos que asumió el Ministerio de Hacienda y que en parte muestra limitaciones en la gestión y además fallas en el mercado por problemas de liquidez. Entonces, acá esta sección lo que queremos hacer, lo que tratamos de hacer es ¿por qué no podemos mejorar la solvencia fiscal sin una reforma? Y estoy hablando de una reforma, no de esta reforma, porque no la hemos analizado a profundidad. Primero, hay restricciones del gasto público. El gasto público, el presupuesto es muy inflexible, como les comenté, más del 70% están remuneraciones y transferencias y otra gran parte son intereses, y si dejamos de pagar los intereses, eso es una crisis inmediata, un default. Luego, el país tiene una regla fiscal, la economía tiene una regla fiscal que está en los artículos 176 y 179 de la Constitución Política, pero que es una regla fiscal que se llama regla de oro, porque lo que dice es que todo nuevo gasto tiene que decir de dónde va a venir el ingreso, pero la interpretación ante recursos de inconstitucionalidad que se han presentado es de que la deuda es ingreso probable. ¿Esto qué es lo que nos dice? Bueno, ya esa regla no la podemos cambiar, pero sí que cuando creamos una regla fiscal, tienen que tener los transitorios adecuados para que no la incumplamos, porque si la incumplimos en el momento, lo que va a hacer es que la regla sea ilegítima y nadie más nunca la va a volver a cumplir. Entonces, los transitorios y el proceso de transición para tener finanzas públicas, para comenzar una regla fiscal, es muy importante. El otro tema es de que el propio diseño tributario dificulta que se puedan incrementar los ingresos. Y aquí voy a usar cifras de Hacienda que son viejas del 2012, pero en realidad las cifras más nuevas no contemplan el incumplimiento en
en todos los impuestos, en profesionales liberales, por ejemplo. Entonces, esta cifra en cumplimiento tributario, de que es de aproximadamente casi el 8% del PIB, un poco lo que se decía en su momento, bueno, es que si eliminamos el incumplimiento tributario, podríamos resolver el problema y no ocuparíamos una reforma. ¿Qué es el incumplimiento tributario? Básicamente dos cosas. Uno es evasión. La evasión es un acto ilegal de pagar menos impuestos o no pagar impuestos. Es ilegal. Pero ¿dónde ocurre en gran medida la evasión? La evasión ocurre en la informalidad. Y no solamente estamos hablando de las personas que venden papas y plátanos en la calle mientras estamos en la presa. No, también implica la informalidad de profesionales liberales que no dan factura cuando usted le ofrecen un servicio, que un poco eso se busca ajustar con un IVA que obliga a dar factura y que permite la mayor trazabilidad. Pero como está el sistema tributario actual, la informalidad dificulta que se pueda reducir la evasión. El otro tema es la elusión. ¿Qué la elusión? Son portillos legales. Estoy usando la ley, no estoy cometiendo un acto ilegal, pero estoy usando los huecos vacíos legales para pagar menos impuestos o no pagar del todo. ¿Es inmoral? Probablemente. ¿Es legal? Sí. ¿Y eso qué es lo que nos dice? Que no hay forma de reducir la elusión sin una reforma tributaria en esta materia. Elusión en gran medida para personas jurídicas, y vamos a ver ahora más adelante. El incumplimiento tributario en venta en Costa Rica se estima que pesa alrededor del 2 puntos del PIB y que alrededor del 30% de las ventas no pagan impuestos. Ahora, uno de los argumentos es, bueno, eliminemos el incumplimiento en ventas, pero cuando vemos uno de los países con la menor formalidad y que tienen el mejor cumplimiento en el pago del impuesto de las ventas es Chile, y estamos hablando de ahí que hay un incumplimiento del 20%. Entonces también tenemos que, cuando tenemos este tipo de discusiones en materia fiscal, saber que aspirar a eliminar el incumplimiento del todo no es posible. No existe un país en este mundo que no tenga incumplimiento de algún tipo, de que alguien no esté cometiendo un acto de evasión o elusión. Pero entonces aquí hay que reducir el incumplimiento, pero esto requiere reformas legales para modernizar el sistema tributario y además con mayores controles cruzados en bases de datos de aduanas, de exoneraciones, de renta. Y esto en un contexto de restricciones fiscales, aquí me estoy metiendo un poco más en la parte política, el Congreso aumentó las presiones financieras sobre el Estado. Este gráfico, las barras azules muestra el porcentaje de la población, el porcentaje de legislación sustantiva, que es legislación, no la legislación chayote, sino la legislación que otorga derechos o responsabilidades a las instituciones, y que la legislación dice de dónde van a venir los recursos. O sea, estoy creando una nueva ley, una nueva obligación, y digo, los recursos van a venir de un nuevo impuesto, van a venir de tal timbre. La naranja es el porcentaje de la legislación que se aprobó, que es sustantiva, pero que no dice de dónde van a venir los recursos. Y esto es un poco una promesa democrática incumplida, porque le estoy diciendo a la ciudadanía que le vamos a dar derechos nuevos, pero no estoy diciendo de dónde van a venir los recursos. Por ejemplo, creo que fue el caso de un programa antidrogas del Poder Judicial, una ley que se había pasado, pero el Poder Judicial no tenía los recursos para asumir este tipo de responsabilidades en el momento, entonces tenía que adaptar su presupuesto para los próximos años. Entonces, es importante también ver que hay problemas en el Congreso, en la legislación que se aprueba, que otorga derechos sin los recursos suficientes. Y otro de los temas, continuando con esta parte del Congreso, es las exoneraciones fiscales que se aprueban. Una exoneración fiscal per se no es algo malo, es un instrumento de política fiscal que puede servir ya sea para ayudar a grupos vulnerables, fomentar el crecimiento económico o para evitar duplicidad, por ejemplo, en el cobro a una institución pública. La estimación de Hacienda, igual, estos son estimaciones teóricas de papel, de matemática, es de que el gasto tributario, que es lo que pierde Hacienda por las exoneraciones, anda alrededor del 5,8%.
Nosotros, con el Departamento de Servicios Parlamentarios, levantamos un registro de todas las exoneraciones fiscales vigentes que existen, porque Hacienda no tenía ese registro. No, o sea, sabemos que hay exoneraciones en ventas, en otro tipo, pero no había un registro de cuáles eran las exoneraciones. Nosotros llevamos contabilidad de las exoneraciones fiscales y tenemos que existen vigentes más de 1.300 exoneraciones fiscales desde 1953, un registro que hicimos desde la legislación aprobada de 1953. 46% de estas exoneraciones no dice qué impuestos se exonera, a pesar de que es el Código de Procedimientos Parlamentarios dice que toda nueva exoneración tiene que decir qué impuestos se exonera. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, dicen exonérese a Pamela Jiménez del pago de todo tipo de impuestos, en algunos casos presentes y futuros, o sea, adelanta la creación de impuestos que todavía ni existen. Y 78% no tiene plazo de vigencia. Entonces ahí tenemos un montón de exoneraciones que hicimos en un momento que no sabemos cómo se están usando, no hay un registro de si todavía se están aplicando, si ya expiró el periodo para el cual queríamos esa exoneración, pero la ley todavía no la ha derogado. Hay un tercio de exoneraciones que hay que reconocer que son a organismos internacionales o diplomáticos que usualmente son por convenios, pero vemos que un 59% no tiene mecanismos de control. Y estoy hablando de que el papel no dice que tiene mecanismos de control. No hemos visto que si las que dice que sí tienen, realmente se cumple el mecanismo de control. Y cuando ya hacemos un zoom más en las últimas administraciones, vemos que para la administración del 2010, en el periodo de Chinchilla Miranda, 2010-2014, se aprobaron en total 34 exoneraciones. Es uno de los periodos donde el Congreso aprobó menos exoneraciones históricamente. Se observó como una mayor restricción y las barritas azules son las indefinidas. Cuando analizamos ya el último periodo, 2014-2018, durante la administración Solís Rivera, los diputados aprobaron leyes que en total suman 78 exoneraciones. En un periodo de restricción fiscal, de las cuales 65% son indefinidas. O sea, el dato que yo les di aquí de 46% es para el total del registro, pero en la última administración fue de las que más ha aprobado exoneraciones fiscales indefinidas. Insisto, una exoneración fiscal no necesariamente es algo malo. Si no me equivoco, por aquí anda, creo que es en la administración Solís Rivera, está la creación del mercado Chorotega, por ejemplo, o cuando fue el Mundial de Fútbol Femenino, se hicieron un montón de exoneraciones fiscales. Entonces, tenemos que ser más cuidadosos a la hora de aprobar una ley, porque en muchos casos es una mala práctica legislativa que los diputados toman un machote y se aprueban un montón de exoneraciones en el camino. Continuando en este tema de las limitaciones de el diseño de impuestos, analizamos para hace unos años, esto creo que fue para el 2014, más o menos, no recuerdo exactamente el año, pero anda por ahí, el impuesto sobre la renta a personas jurídicas. Este impuesto, cuando entró a corriente legislativa, esta ley, hace muchos años, inició como un impuesto prácticamente único. Pero cuando entró los diputados a discusión, dijeron, bueno, ayudemos a las MIPYMES, hagamos un impuesto con escalas. Entonces, ¿cómo está actualmente la ley que está vigente? Las empresas que tienen renta bruta de 0,57 millones pagan una tasa del 10%, en el segundo tramo 20%, y las demás grandes, con más ventas, 30%. Entonces, ¿qué muestra este gráfico? Cada punto es la cantidad de empresas, es la densidad empresarial. Entonces, en este punto lo que nos dice es que hay 2.000 empresas que tienen ventas de menos de 30 millones. O sea, hay muchas MIPYMES, que es lo esperado. Conforme aumenta la cantidad de ventas, hay muchas menos empresas que son más grandes. Pero justo en el límite, que es esta línea negra, de pasar de pagar una tarifa del 10 a un 20%, se dispara la cantidad de empresas. Y cuando ya caemos en el tramo del 20, cae drásticamente el número de empresas. Esto es para las empresas
que no pagan impuesto de ventas, que no están sujetas al pago de impuesto de ventas. ¿Qué es lo que muestra esto? Claramente la realidad no es así. La realidad es una línea que no tiene este salto. La realidad es que las empresas evitan a toda costa caer en el segundo tramo. ¿Cómo? Pues no doy factura justo cuando ya veo de que voy a caer en el otro tramo, entonces empiezo a implementar prácticas como la sobredeclaración de gastos. ¿Ayuda realmente este esquema? ¿Ayuda? Bueno, analizamos entonces cuánto paga en promedio una empresa en cada tramo respecto a la renta neta. Una empresa en el primer tramo paga en promedio 1,63%, de su renta bruta a impuestos. En el segundo tramo 1,41%, en el tercero 1,32%. ¿Qué es lo que nos dice? Que en la realidad la ley del impuesto sobre la renta es regresiva, no es progresiva. Las empresas más pequeñas pagan proporcionalmente más que las más grandes. Y entonces lo que vemos es que este esquema de tarifas preferenciales de 3 tramos no aporta la progresividad y más bien generan distorsiones a las empresas. ¿Cómo logran esto? Una vez que caigo en el segundo tramo, ¿qué hago? Inflo mis gastos. Sobredeclaro mis gastos. Aquí lo que hice fue que subdeclaro mis ingresos. No doy factura para evitar caer en el otro tramo. Pero si ya caí, ¿qué es lo que hago? Inflo mis gastos porque el impuesto se aplica sobre la renta neta. Se determina sobre la renta bruta, pero se aplica sobre la renta neta. No puede ampliar más eso, pero me parece que en el proyecto de reforma esto sí cambia radicalmente. Bueno, no diría radicalmente, cambia de forma importante. Hay un tema que consideramos que ha sido bastante ignorado por las últimas administraciones y es el tema de la cultura tributaria y la valoración ciudadana sobre la gestión del gobierno. Creo que hasta ahora se está empezando a comentar, pero esto es un estudio que hicimos con una encuesta que realizó el Centro de Investigación en Estudios Políticos con la Unión Europea. ¿Y qué es lo que encontramos? Que las personas que consideran que pagar impuestos es importante tienen más disposición a decir sí, auménteme los impuestos. Que las personas que piensan que el gobierno usa correctamente los impuestos están más dispuestas a pagar más impuestos. Y en general, las personas que tienen una valoración positiva de la acción del gobierno están más dispuestas a pagar más impuestos. ¿Qué es lo que nos dice? Que la valoración que tienen los ciudadanos sobre la gestión estatal y que tanto saben de cómo se usan sus impuestos es fundamental para que aumente la disposición de los ciudadanos a decir, sí, auménteme los impuestos, pero hágame esa carretera y sé que me la va a hacer bien y sé que va a ser de calidad. Este fue un estudio que hicimos en el 2016, si no me equivoco, con datos creo que eran del 2015-2016, que era la administración anterior. Y el último tema en esta parte, un tema que ya nos está golpeando, pero que en realidad no hemos estado hablando y el país lo ignoró en gran medida, es el cambio demográfico. El país está en un acelerado proceso de envejecimiento de la población. Este gráfico lo que muestra es el bono demográfico fiscal, que lo que muestra es la relación entre la población que demanda servicios públicos, educación, salud y pensiones principalmente, respecto a la población que aporta impuestos, que en gran medida es la población que trabaja. ¿Qué es lo que vemos? El país disfrutó un bono demográfico, porque vean que aquí es el área positiva, y ya estamos entrando en una etapa que llamamos de antibono. ¿Qué significa esto? Que empiezan a crecer más rápidamente la población, las demandas en servicios de salud y pensiones, especialmente para adultos mayores, respecto a la población que aporta los servicios. Un ejemplo muy sencillo, la población entre 18 y 24 años ya se está comenzando a reducir su tamaño, efecto del cambio demográfico. Entonces, ¿cuáles son las dos alternativas que tiene el país, que tenemos la sociedad costarricense? Una reestructuración diseñada por el Poder Ejecutivo y Legislativo, que es un poco el esfuerzo que podríamos decir que hemos visto con el proyecto 20.580, y la segunda es esperar la respuesta del mercado, no hacer nada. Y Costa Rica sabe lo que es esto. Este gráfico lo que muestra es la inversión social pública per cápita. Vean cómo se redujo entre 1980 y 1990 por recortes en educación, salud, infraestructura. Tenemos prácticamente las mismas carreteras desde hace más de 20 años. En una etapa en que el país vivió
periodos de inflación enormes con una deuda pública que superaba el 100%. A partir de los años 90, el país comienza a recuperar e invertir más en materia social y es hasta ahora que tenemos en términos reales los mismos niveles de inversión social pública per cápita que teníamos antes de que iniciara la crisis. ¿Qué pasa si entramos en un periodo de crisis y eliminamos todas las transferencias públicas a la población en condición de pobreza? La pobreza extrema prácticamente se duplicaría. Pasaríamos de tener casi 6% de los hogares en condición de pobreza a 10% de los hogares en condición de pobreza extrema, perdón. Y pobreza total, 20%, que es la actualmente los hogares están en condición de pobreza y pasaría a 22%. Esto lo que muestra es que esperarnos a una crisis, esperar la respuesta del mercado, afectaría en gran medida a la población más vulnerable. Bueno, esto ya lo comenté, las medidas de contención de gasto y crecimiento de ingresos son insuficientes y la inacción tiene un costo muy elevado y además eleva el riesgo de mayor costo en el endeudamiento. El gobierno necesita recursos frescos y recorte en el gasto, pero la magnitud y la forma en cómo usted lo haga puede agudizar una desaceleración, o sea, hay que hacerlo muy cuidadoso y es un poco lo que les mencioné antes, que si hacemos un ajuste demasiado drástico, de 5 puntos o de 4 puntos en un solo momento, más bien podría agudizar más la situación de la economía. Y yo lo dejo hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Seguidamente tendremos la participación del señor Novia Costa, viceministro de Hacienda. Muchas gracias al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas por organizar esta semana del colegiado. Nos da la oportunidad de compartir entre todos los colegas temas que nos preocupan. Quiero agradecerle a don Marco Vinicio y a doña Pamela la exposición y decirles dos cosas. Casi me dejó poco doña Pamela de la situación económica que enfrentamos al asumir el gobierno. Y aquí la discusión ya no debería ser única y exclusivamente si debería haber proyecto fiscal o no. Es un poco explicar qué hay dentro del proyecto fiscal, un poco de cómo resuelve algunas de las dudas que se plantearon en la exposición de doña Pamela y sobre todo de por qué es importante la reforma fiscal para lo que comentó al principio don Marco Vinicio. Tal vez podemos empezar desde el punto de vista del proyecto fiscal. El proyecto fiscal se compone de 4, digamos, ejes. El primero es el tema de impuestos. Y en lo que se refiere a impuestos está la implementación del IVA. Estamos pasando de un impuesto de ventas fragmentado y enfocado única o casi exclusivamente en el tema de productos y poco en servicios. Estamos pasando de una tasa de 0 en canasta básica a un 1%, un 2% para medicamentos, un 4% para pasajes aéreos que se cobran sobre un 10% del valor del pasaje, un 4% para servicios de salud, y esto hay que hacer una aclaración importante, ese 4% se convierte en 0. ¿Y por qué se convierte en 0? Porque hay una devolución. ¿Y por qué hacemos una devolución en servicios médicos? Bueno, uno de los sectores que más evade el pago de impuestos sobre la renta es el sector médico. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Generando un incentivo a que la gente pida factura y que pague con tarjeta. ¿Por qué pedimos tarjeta, sea de crédito o débito? Para poder tener una trazabilidad que bien señalaba Pamela. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy?
hay un incentivo a la informalidad de no pagar factura, no solamente para efectos del consumidor final, sino también para el empresario. En algún momento, como bien decía Pamela, o usted pide muchas facturas o deja de pedir facturas para poder ir haciendo una ingeniería tributaria, para decirlo de alguna manera, y entonces eludir el pago de impuestos. Con la implementación del IVA tendremos ese esquema fundamental de trazabilidad que se requiere para poder hacer una mejor gestión del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque cuando usted pide factura, refleja los ingresos de ese profesional o de ese empresario y va a ser más transparente para tributación. Nos hemos acostumbrado a tener un impuesto de ventas que tiene una deducción sui generis. Para decirlo sui generis es porque usted solamente puede deducir lo que integra efectivamente en el producto. Eso significa que para poder decirle a tributación que le acepte el gasto de impuestos pagados hacia un proveedor, tiene que demostrar que efectivamente está integrado en el producto. Y hay una anécdota interesantísima a nivel de tributación. Hubo toda una discusión, llegaron al Tribunal Fiscal Administrativo y resolvió a favor de Hacienda en el caso de un productor de pinturas. Y resulta que él pedía que le dedujeran el impuesto que pagaba en las latas, porque uno vende pintura en latas. Resulta que tributación demostró que no estaba integrado en la pintura, la lata, y entonces no se le aceptó el gasto. Y esto es un contrasentido, porque la razón de tener la venta de producto o de usar la lata es precisamente para poder vender el producto. Bueno, cambiamos ese esquema. Ahora vamos a tener una deducción financiera y eso significa que los productores van a poder deducir todos los gastos relacionados con su actividad productiva. Tal vez esos son los puntos importantes del tema de IVA. El segundo tema es que resolvemos un poco el problema que señalaba Pamela en relación con la aglomeración de las empresas en los tramos de renta. Va a continuar la diferencia entre empresas pequeñas y empresas grandes en términos de la renta bruta, pero a partir de la aprobación del proyecto fiscal ya no se va a tasar en función de la renta bruta, sino que se va a tasar en función de la renta netas y se va a hacer sobre los excesos, muy parecido a lo que hacemos hoy con los salarios, en donde son los salarios altos los que van pagando una mayor proporción del impuesto versus los salarios más bajos. Bueno, eso lo vamos a aplicar para las pequeñas empresas. Hay un tema importante en relación con la, digamos, promoción de la formalidad, y es que a partir de la aprobación del proyecto de ley, las empresas o los emprendimientos o quienes se inscriban como nuevos contribuyentes, durante el primer año no van a pagar impuesto de renta, el segundo año van a pagar un 25%, el tercer año un 50% y hasta el cuarto año van a cumplir efectivamente con las tasas de renta que le correspondan. Y este es un tema importante porque es caro ser formal. Y en ese sentido necesitamos hacer una acción integral, ya no solamente desde el punto de vista de tributación, sino también de la Caja Costarricense de Seguro Social, de las cargas que se hacen en la planilla para de SAF y para otras obligaciones. Bueno, esto estamos tratando de hacerlo con el proyecto fiscal. El segundo pilar que se plantea dentro del proyecto de ley es algo que también señaló Pamela, y es luchar contra la elusión. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande, como había señalado don Marco Vinicio, de entrar a la OCDE. La OCDE es un club de buenas prácticas. Desde el punto de vista ya puramente económico, no es que vamos a tener un beneficio, sino que vamos a tener mejores prácticas, y eso es importante para el país. Esto es como yo le decía un día a un amigo, yo espero que todos los jugadores de fútbol jóvenes de este país se vayan para el exterior, para que tengan otro nivel de, digamos, de exigencia. Aquí jóvenes son muy buenos y entonces no mejoran sensiblemente. Entonces, bueno, entrar en OCDE nos va a permitir ser mejores. Y entonces hay tres disposiciones importantes. Hay una disposición en relación con la subcapitalización, y es un poco lo que decía Pamela. Bueno, hay una forma de inflar los gastos y es sobreendeudándose. Va a haber una disposición en relación con asimetrías híbridas. Vamos a
poder desconocer los gastos que vengan de paraísos fiscales y además vamos a tener una definición de habitualidad que nos va a dar mucho más certeza para efectos de la, digamos, identificación de los contribuyentes. El tercer tema que es importante es el control del gasto público. Bien, se ha dicho que hemos ido creando a lo largo de los años y la Contraloría llamaba la atención de que en los últimos años hemos creado 330 nuevas instituciones que tienen un cargo al presupuesto. Y hemos ido creando un aparato estatal que genera dos problemas. El primero es que en términos generales, gastos que en algún momento son temporales se convierten en gastos fijos. Y entonces estamos cada vez aportando más recursos con una pequeña o escasa capacidad de generación de ingresos. A ver, los ingresos del gobierno rondan el 13% del PIB. El gasto del gobierno ronda el 21.5% del PIB. O sea, somos incapaces de generar los recursos frescos para poder afrontar todos los gastos que tenemos hoy. De esos 22 puntos del PIB, 21,5% del PIB, 12 puntos son de disposiciones constitucionales. Y entonces la Constitución establece que yo tengo que darle un 8% a la educación y tengo que darle un 6% de los ingresos al Poder Judicial. Y también tengo que darle plata al Patronato Nacional de la Infancia. Y tengo que irle dando a diferentes instituciones recursos que no necesariamente tengo. Bueno, el problema de la deuda es precisamente cumplir con mis obligaciones sin tener los recursos necesarios. El proyecto fiscal en el tema de empleo público lo que viene es a regular una de las disposiciones que ha crecido más en los últimos años y son las anualidades. ¿Y por qué crecen las anualidades? Por una razón, porque son un porcentaje del salario base, pero además se revalúan cada vez que usted tiene una anualidad nueva. Hay instituciones que hoy el principal rubro del gasto de personal son los pluses salariales. Y esto es un contrasentido, porque lo que deberíamos tener como principal elemento del gasto es el salario. Hemos ido creando una serie de distorsiones en los salarios para crear un beneficio por un buen desempeño, un beneficio por llegar temprano, un beneficio porque está trabajando en una zona insalubre o porque tiene que trabajar más horas y resulta que dejamos el salario sin reflejar lo que es importante. Bien decía don Marco Vinicio que usted puede tener a dos funcionarios, uno a la par del otro, sentados los dos, haciendo exactamente lo mismo, con el mismo nivel de eficiencia, pero uno tiene 1 año de trabajar ahí y el otro tiene 20 años de trabajar ahí. Y eso es un contrasentido. Deberíamos remunerarlos bien a los dos por lo que hacen y no por el tiempo que han pasado en el puesto de trabajo. Y en ese sentido, lo que busca el proyecto de ley es cambiar las anualidades de porcentajes a nominales y también lo que busca es que las anualidades cumplan el verdadero rol que tenían y es un premio por un buen desempeño. Y en este sentido se busca crear un mecanismo que pueda evaluar efectivamente el desempeño de las personas. Y el el cuarto elemento que está ahí detrás es la regla fiscal. Bien señaló Pamela que la Constitución política establece una regla fiscal y es a nivel constitucional. Pero la interpretación que se hizo en relación con la frase de ingresos probables tiene que ser igual a gasto corriente, extrapoló ingresos probables a la deuda y entonces yo lo que necesito es poner dentro del presupuesto que me voy a endeudar lo suficiente para cumplir todos los gastos y ya con eso tengo resuelto el problema constitucional. Posteriormente se trató de resolver en la ley 8131, que es la de presupuestos públicos, pero ya fue un poco tarde y entonces tenemos circunstancias en donde si no tuviésemos este nivel de endeudamiento no podríamos hacerle frente a los pagos. Es interesante porque si uno borrara el porcentaje que le tiene que dedicar al pago de la deuda,
O por ejemplo, si tuviéramos que hacerle frente, borramos el endeudamiento, no nos volvemos a endeudar más. Lo más que podemos recaudar es el 13% del PIB. Le doy el 8% a educación, le doy el 6% al Poder Judicial y me queda aproximadamente un 3% para hacerle frente a todos los gastos. Necesitamos endeudarnos. Pero también necesitamos endeudarnos por dos razones. Uno se endeuda para comprar una casa, uno se endeuda para hacer una empresa, uno se endeuda para hacer eso. Bueno, el país se endeuda para crear carreteras, para construir aeropuertos, para construir la obra pública necesaria para generar crecimiento económico. Y en este sentido, la deuda no es el problema como tal, es en qué hemos utilizado la deuda. Y esto funciona exactamente igual como lo que nos ha pasado prácticamente en este país, y es que hemos usado las tarjetas de crédito más como un tema para poder hacer gastos de imprevistos, como un elemento que nos genera, y lo tomamos como un flujo. Entonces gastamos y gastamos y gastamos, y después topamos la tarjeta y nos damos cuenta de que se estrechó nuestra capacidad de consumo. Bueno, el gobierno no puede darse ese lujo. Entonces necesitamos tener un proyecto fiscal, y este proyecto fiscal es eso. No nos va a dar el 5%, como señalaba doña Pamela en la exposición, por dos razones. Porque si nosotros dejamos de aportar recursos como parte del endeudamiento que hacemos para el gasto corriente, provocaríamos un freno en la economía que sería peor que lo que tenemos hoy. El proyecto fiscal se da en un entorno que es importante de valorar. De aquí al 2021, como bien dijo doña Pamela, iban a ser el 70% del PIB. Lo importante no era tanto el monto, es que el 9% del PIB lo vamos a tener que dedicar a pagar intereses. Porque el día que este país no pague intereses, no nos vuelven a prestar, y entonces íbamos a estar en un problema. ¿Por qué la reforma fiscal? Porque necesitamos darle un golpe de timón al país. La proyección del déficit para el 2023 sin reforma fiscal es del 10% del PIB. Con reforma fiscal, y ahora vamos a darle vuelta a la hoja, esperamos que sea de alrededor de un 3.6%. ¿Por qué un 3.6%? Porque es un déficit que podemos manejar. A pesar de que para esa fecha, para el 2023, la relación deuda-PIB va a ser del 65%, que es alta, y como bien decía Pamela, es un riesgo pedir prestado, vamos a empezar a disminuir la presión. Vamos a recaudar 1.3% del PIB con este nuevo mecanismo, no solamente por el tema del IVA, y perdonen, necesito devolverme un momento porque también hay un impuesto a las ganancias de capital. Las ganancias de capital son, digamos, un pago por la plusvalía. Es la diferencia entre lo que yo compré un bien, lo que le invertí y el precio que lo estoy vendiendo. ¿Por qué ponemos un impuesto a las ganancias de capital? Porque ese impuesto no se va a cobrar en las empresas. Entonces, una empresa puede estar realizando ganancias de capital, pero va a su estado de resultados. Lo que queremos hacer es que la gente encuentre más importante dedicar los recursos a inversiones y no para generar plusvalía. Y ese es un tema importante. El último tema en relación con el proyecto fiscal es la regla. Esta regla lo que busca no es que ingreso corriente sea igual a gasto corriente. Lo que busca es que tengamos un comportamiento acorde con el crecimiento de la economía. Entonces, vamos a hacer un promedio de los últimos 4 años del crecimiento del PIB y el crecimiento del gasto corriente, aquí es importante aclararlo, va a tener que representar un porcentaje de ese crecimiento. Si tenemos menos del 50%, puede llegar a un 75% de la deuda PIB, y entonces uno podría ir desacelerando el crecimiento del gasto y dejando que la economía crezca.
Eso lo que le puede permitir a la economía es, número uno, generar menor presión sobre el acervo de efectivo que existe, y también porque nos va a permitir no generar ese impacto de pobreza que bien habían señalado en la exposición de doña Pamela. Casi todo lo dijo ella, ¿verdad? Y en este sentido, el proyecto busca hacer eso. Más importante es que podamos de verdad plantearnos que el proyecto fiscal avanzó y que viene hacia futuro, y es un poco la agenda de lo que trató de plantearnos don Marco Vinicio al principio. La agenda del gobierno va en 3 proyectos principalmente. Número 1 es una autorización para endeudamiento externo por $6,000 millones. La idea es que durante los 2 primeros años se puedan emitir $1,500 millones cada uno de los años, y los siguientes 4 años serían 1,000. ¿Por qué hacemos esto? Por 3 razones. Número 1, el mercado local tiene un límite de capacidad de generación de recursos, y Hacienda está absorbiendo una parte muy importante de esos recursos, y lo está absorbiendo en perjuicio de las empresas. Pero adicionalmente estamos generando un incremento en las tasas de interés. Hace 1 año y medio yo captaba a 1 año plazo a 5.75, hoy estoy captando al 9% en ese año plazo. Y ustedes, como economistas, como administradores, como empresarios, se darán cuenta del impacto que se tiene sobre las capacidades de crecimiento de la economía. Yo estoy generando un estrujamiento del sector privado. El segundo tema, por el cual es importante señalarlo, es porque de una u otra manera el mercado local es un mercado de muy corto plazo, y eso está haciendo que cada vez el plazo de maduración de mi cartera sea menor. Hoy, cada 5.7 años yo tengo que repagar mi deuda. En el mercado internacional, eso para deuda interna, en el mercado internacional, la deuda interna que hoy tenemos tiene un plazo de maduración de 15 años. Y eso les puede decir a ustedes por qué es importante ir al mercado internacional, porque necesitamos hacer una estrategia financiera que nos permita alargar los plazos de pago y generar un mejor perfil de deuda. Y tal vez el último punto es que la confianza es un elemento fundamental en la inversión. Los inversionistas lo tienen muy claro, no hay nada más nervioso que $1 millón. Bueno, este país, antes de la resolución de la Sala Constitucional, tuvo una caída en el precio de los títulos de deuda del gobierno a nivel internacional. Después de la resolución de la Sala, ha venido incrementándose el precio. En los últimos 3 días aumentaron en 100 puntos base. Y eso quiere decir que hay una oportunidad y hay un apetito de títulos de gobierno de Costa Rica. Es interesante porque cuando el precio estaba más bajo, los principales fondos de inversión incrementaron su exposición en títulos de gobierno de Costa Rica. Y eso quiere decir que ya habían descontado el riesgo que significaba y estaban apostando porque íbamos a tener una solución. Bueno, creo que apostaron bien. Y en ese sentido, creo que salir al mercado internacional es muy importante para poder salirnos un poco del mercado local, darle espacio a la inversión productiva nacional para que pueda tener acceso al crédito. Es un tema importante. Lo segundo que vamos a hacer es acometer el tema de reforma de empleo público. Es fundamental para el país mejorar el empleo público desde el punto de vista de la eficiencia de ese personal. Yo ponía de ejemplo, y también me hace gracia porque son anécdotas de tributación. Tengo poco tiempo de estar ahí, pero son tan inverosímiles que hay que contarlas. Resulta que en tributación necesitamos un abogado, pero como el perfil del puesto de ingreso de profesional 1 abarca desde administradores hasta contadores, pasando por politólogos, si se abre un poquito el espacio, pero yo ocupo un abogado. Entonces paso a la plaza, al departamento legal, le pido al servicio civil que me mande una terna, me manda abogados, nombro un abogado y devuelvo la plaza a tributación. Porque eso es el sector público que tenemos hoy. Hay que cambiar ese tipo de cosas.
O temas como hoy tenemos funcionarios que tienen 3 años de estar suspendidos con goce de salarios porque no se pueden despedir. O peor aún, hemos creado esos beneficios o esos pluses salariales y hemos dejado de lado un tema importantísimo, y es que constitucionalmente el servicio civil debería funcionar para todos. No hay 3 tipos de funcionarios, hay un funcionario público. Y eso es un tema muy relevante para la eficiencia. Una persona tiene que tener la posibilidad de pasar de de una institución a otra y tener certeza de que hay una uniformidad en el tipo de remuneración que se le hace, en el perfil del puesto, en las capacidades que se le pide. Bueno, ese es un tema que hay que acometer con mucho interés. Y el tercer elemento de esta agenda es la reforma del Estado, y es un poco lo que decía un día en un debate con un opositor al proyecto fiscal, y yo le daba la razón y decía, mire, es que el problema es que la gente está enojada, y está enojada porque el gobierno no responde a sus necesidades. Y es cierto, no construimos las carreteras que la gente necesita, pero tenemos 5 instituciones que construyen carreteras. Resulta que no podemos resolver el problema de vivienda, pero tenemos 5 instituciones que resuelven el problema de vivienda. Y ese es un problema que tenemos que acometer con mucho valor. Y digo valor porque hay un costo político importantísimo en esto, y es cuál es el Estado que queremos. Yo estaba en la Asamblea Legislativa en 1995 cuando se privatizó Correos de Costa Rica, y tal vez es uno de los ejemplos más interesantes de cómo las instituciones pueden encontrar una razón de ser en el lado privado. Cuando se abrió el monopolio de cuentas corrientes de los bancos, se pensó que los bancos iban a quebrar, y resulta que los bancos se fortalecieron con la competencia. Y hoy los bancos públicos son prácticamente quienes definen un poco el esquema en el cual se financian a las empresas. Bueno, el mercado de seguros es de reciente apertura, y el INSS fue, digamos, actualizado en su regulación y hoy compite de manera importante. Y es interesante, el INSS perdió participación de mercado, pero ganó utilidades. Y eso es un tema que tenemos que acometer, como decía, con valor. Creo que esa es la agenda que tenemos que afrontar. Y por ahí queda un tema que tal vez es el que nos debería ocupar como país, y es cuáles son las exoneraciones que queremos. Desde el punto de vista de Hacienda, queremos que sean evaluadas. Uno de los elementos más complicados de manejar es el tema de las exoneraciones, y es que es muy fácil dar exoneraciones, pero el costo que tienen nadie lo evalúa de previo. A ver, hablamos de los autos eléctricos. Yo no puedo saber cuánto voy a perder yo por la exoneración de los vehículos eléctricos porque no hay ningún vehículo eléctrico. Y yo no sé cuál es el grado en el cual van a ser sustituidos vehículos eléctricos por vehículos de combustión. Y en este sentido, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, queremos que cambiemos el enfoque y vayamos más a la conceptualización de impuestos verdes, como se conocen, y es que nosotros, cuando tenemos un comportamiento que queremos eliminar, le pongamos impuestos. Podemos ponerle impuestos a la contaminación, podemos ponerle impuestos a los vehículos de combustión para poder privilegiar a los vehículos eléctricos, o podemos hacer un mix de cosas que nos permitan no tener que asumir que el costo lo tiene que tener Hacienda en relación con el financiamiento del gasto. Porque al final de cuentas, cada colón que deje de recibir Hacienda lo deja de recibir alguna persona, lo deja de recibir en servicios, lo deja de recibir en ayudas, o lo deja de recibir en, digamos, mejores oportunidades de crecimiento. En este sentido, creo que el proyecto fiscal nos lleva a nosotros a plantearnos un escenario de desinflar este globo que hoy tenemos, que está a punto de estallar, pero que podemos ir desinflando a poquitos para no caer en una situación
que bien podría desmejorar la condición de todos los costarricenses y dañar la posibilidad de generar mayores empleos en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Ogui, por su amplia exposición, y a los tres, de verdad, quiero que les demos un fuerte aplauso a los tres por esta jornada. Gracias, don Marco, gracias, Pamela, gracias, don Ogui. Voy a solicitarle al presidente de nuestra junta directiva, el señor Eni Rodríguez, que pase por acá. Vamos a hacer la entrega de un pequeño reconocimiento para ustedes. Muy buenas tardes, un gusto de estar aquí y de entregarles un pequeño reconocimiento en nombre del colegio a nuestros distinguidos ponentes de la tarde de hoy. En el orden en que están aquí, al azar para mí, entrego primero un certificado que dice así: Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica confiere el presente certificado de agradecimiento al señor Marco Vinicio Ruiz Esquivel por su colaboración como expositor en la mesa redonda Reforma Fiscal, Retos y Amenazas Nacionales en nuestra Semana del Colegiado 2018, así como una pinturita. Marco Vinicio, además de colegas, jugábamos basquetbol juntos hace como 400 años. De Buenaventura Corrales, ahí empezamos. Después en el colegio nos fuimos a equipos distintos, pero bueno. El siguiente certificado se lee de manera idéntica y está dedicado a la señora Pamela Jiménez Fontana. Y finalmente, para el señor viceministro, señor Nogui Acosta. Bueno, con esto concluimos las actividades de la Semana del Colegiado. Han sido sobre el tema más urgente de la economía costarricense y para la sociedad también. El tema fiscal se ha visto desde distintos ángulos y perspectivas, y eso nos ha permitido tener pues una discusión muy informada, empezando por la presentación de doña Rocío Aguilar el primer día. Así es que muchas gracias por habernos acompañado y espero que hayan disfrutado de las actividades que se han tenido. Quiero decirles que con esto cumplimos el aniversario número 49 del colegio. La nueva ley además define un día de las ciencias económicas, que es el último viernes de noviembre. Así es que mañana acá tendremos una pequeña celebración con ese objetivo. E iniciamos un año muy especial para el colegio, el año de su 50 aniversario. Así es que a partir de mañana entramos en el año número 50. Muchas gracias a